Dalmau Ramírez. Sí, señor presidente, es para hacer unas expresiones sobre la resolución del Senado 142 que tiene como fin, entre otros propósitos, el conmemorar el centenario de la aprobación de la Ley Jones, un siglo de la imposición de la ciudadanía americana a base de esa ley federal. La ciudadanía americana dispuesta por la Ley Jones es un carimbo que se le impuso a este pueblo como parte de la política colonial estadounidense a principios del siglo pasado. Durante el principio del siglo pasado, las condiciones que se enfrentaban en los Estados Unidos y en Puerto Rico eran muy distintas a las actuales. Los retos geopolíticos, militares, económicos, se fundamentaban en una política que era la doctrina de Theodore Roosevelt, la doctrina de la garrocha, la idea de dar seguimiento a lo que en el siglo XIX fue la doctrina Monroe, en donde el hemisferio americano como lo conocemos era para los estadounidenses, era América para los americanos, según decían ellos. Esa doctrina que operó en el siglo XIX tuvo seguimiento a principios del siglo XX con la política de Theodore Roosevelt, de la garrocha fuerte para intervenir en todo país donde los Estados Unidos vieran amenazados sus intereses económicos, geopolíticos, militares. Eso tuvo como consecuencia no solo la intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en el 1916, 17, no solo tuvo como consecuencia la intervención de los Estados Unidos en Haití, en República Dominicana, que terminó luego del establecimiento de la dictadura de Trujillo, la intervención en Nicaragua, la intervención en Panamá para defender los intereses, una vez Panamá declara su independencia, los intereses del Canal de Panamá, y en Puerto Rico, la consecuencia en aquella época de existir como territorio, colonia de los Estados Unidos, un movimiento independentista creciente encabezado por don José de Diego. A la luz de ese crecimiento y de la idea de que los estadounidenses querían mantener una defensa de sus intereses económicos en la región, es que en Puerto Rico, para impedir ese crecimiento independentista y hacer una declaración de colonia a perpetuidad, por virtud de una ley, se aprueba la ciudadanía americana. Y a mí lo que me sorprende, señor presidente, de esto, es que esa es la manifestación más cruda del colonialismo. Tanto así que la Cámara de Delegados, que era la única cámara representativa de delegados electos por puertorriqueños, aprobó por unanimidad un repudio a una imposición de una ciudadanía que ni integraba a Puerto Rico a los Estados Unidos, ni abría la puerta a que Puerto Rico declarara su independencia. La imposición de la ciudadanía americana a base de la Ley Jones no fue otra cosa que cerrarle la puerta a la independencia sin abrirle la puerta a la estadidad. Es como si uno estuviera en un ascensor que se queda entre dos pisos. Así pretendieron con la Ley Jones y la imposición mediante una ley de la ciudadanía estadounidense enviar el mensaje de que en Puerto Rico las intenciones eran, para propósitos geopolíticos y militares, hacernos colonia para siempre. Esa era la mentalidad en aquel momento. Y yo no pienso, señor presidente, que eso deba ser causa de celebración. Y no pienso que deba ser causa de celebración, como no lo fue en aquel entonces, del movimiento estadista de la época, porque lo veían como se confirmó al año siguiente cuando el Tribunal Supremo Federal aprueba Balzac, donde dice que la otorgación de la ciudadanía no significa promesa de incorporación. O sea que jurídicamente ellos en efecto tradujeron la acción legal de la Ley Jones como que no le abría la puerta a la estadidad, pero sí la intención de que se la cerrara también al movimiento independentista. Era un paso de imperialismo colonial contra los puertorriqueños que, le digo, fue repudiado por todos los sectores políticos del país. Y hoy, a 100 años, conociendo esa historia, conociendo en efecto que esos intereses geopolíticos y coloniales se han querido perpetuar, me parece contradictorio que camino a un plebiscito donde podemos emplazar a los Estados Unidos con un reclamo anticolonial, estemos celebrando una ciudadanía colonial. No es la ciudadanía de la estadidad,
Y naturalmente no es la ciudadanía puertorriqueña a la que yo aspiro como independentista, es la ciudadanía colonial. Esa no se debe celebrar, en todo caso de denunciar. Es como si celebraran los afroamericanos en Estados Unidos que a Rosa Parks le dejaron montarse en la guagua aunque la sentaron en la parte de atrás. Eso no se celebra. En todo caso, la ocasión de su arresto al sentarse en la parte de al frente de la guagua, de la perspectiva de los anexionistas, de los estadistas, es lo que se conmemora, es el reto, el desafío, no la complacencia, no la celebración. Y por lo tanto, señor presidente, por eso, aunque no debe sorprenderme que me sorprenda, en las circunstancias actuales hoy, con una Junta de Control Fiscal Federal, con las humillaciones coloniales que continuamos sufriendo, con una ciudadanía que si el Congreso se reúne la puede derogar con respecto a sus disposiciones en la ley Jones, y los nacidos de mañana en adelante serán tratados como nacionales puertorriqueños para efectos de tránsito, de acuerdo a lo que Estados Unidos en términos migratorios quiera determinar. Pueden hacerlo. Es decir, la gran contradicción de celebrar algo que no tiene motivación alguna para celebración, a mí me parece que esta era una gran oportunidad para, en todo caso, decir que se repudia una ciudadanía colonial, en que en todo caso que se repudia un régimen colonial que permite que estemos en un estatus antidemocrático, un estatus de subordinación que debe ser denunciado en todo foro, en todo momento. No podemos celebrar ni conmemorar las guirnaldas que el gobierno norteamericano le ha querido poner a su modelo colonial. Y yo sé que esa es una gran tentación, particularmente para la mayoría en estos momentos. La tentación de que todo lo que ficticiamente ellos han colocado como lo que nos acercaría a la aspiración de la mayoría, que es la estadidad, hay que celebrarlo. Al contrario, yo como independentista no tengo razón para celebrar, pero mi llamado a ustedes es que ustedes, desde su perspectiva, al igual que los que crean una fórmula soberana, lo que deberíamos aprovechar en todo caso la coyuntura, para que ese ascensor que nos quisieron dejar entre dos pisos, ver cómo hacemos todo lo posible para que se mueva de piso. Y no puede ser con este tipo de contradicción, con este tipo de celebración, que para colmo se le asignan fondos para que este Senado, de acuerdo a que pase el año de la conmemoración del centenario, dedique fondos para no sabemos qué tipo de celebración. O sea, no podemos estar, como decía Matienzo Cintrón, en un momento dado, como dijo Eugenio María de Hostos, no podemos estar como el esclavo que baila al son de sus cadenas. No podemos en estos momentos, estos son momentos que no puede haber equivocación, que el reclamo de este pueblo supera el régimen colonial y todo aquello que represente esa política colonial de los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico. Tuvo su momento histórico y sus razones. Y hoy día conocemos cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron los propósitos. Cerrarle la puerta a la independencia sin abrirle la puerta a la integración. Era una política colonial cruda, definida, al punto que así se comportaron con todos los países. Tanto así que esta ley Jones que se aprueba en el 17, esos mismos senadores que la redactaron una ley Jones para su otro gran territorio del momento, Filipinas. A Filipinas no le dieron la ciudadanía porque en Filipinas ellos no tenían planes de mantenerla como colonia. Tanto así que el proyecto Jones que se redacta para Filipinas es un proyecto que en su texto hace referencia a que se aspira a que en su momento vengan a su independencia. Ese no era el caso de Puerto Rico. Los intereses de defensa del Canal de Panamá, los intereses de la región, el impedir la presencia europea en el hemisferio, todo eso llevó a los Estados Unidos a conservar su colonia caribeña en Puerto Rico. Y eso ha estado constatado. Y esa es la historia que está escrita. No podemos nosotros con este tipo de conmemoración, celebración, entonces mirar hacia otro lado, al contrario. En todo caso es aprovechar el momento para la denuncia. Este país no puede aspirar a ciudadanías coloniales, a guirnaldas antidemocráticas. Yo puedo entender que haya personas que creyendo en el anexionismo, en la estadidad, quieran la plenitud de una ciudadanía de ese país. Esa es su posición. Yo como independentista aspiro a la ciudadanía puertorriqueña en plenitud de derechos, facultades y al mismo tiempo amistad y cooperación con todos los países de la humanidad, incluyendo a los Estados Unidos. Y creo que esa sería la misma posición de aquellos que dentro del Partido Popular aspiran a una fórmula soberana de asociación,
Tendremos una oportunidad de plebiscito de hacer esa expresión política. Pero qué contradictorio resulta, señor presidente, que estemos conmemorando lo que es un resabio de una política colonial. Tanto así que acabamos de aprobar una resolución porque no tenemos ni las facultades para ofrecer unas oportunidades a sectores necesitados y lo que tenemos es solamente como colonia la rogativa. No podemos continuar así. Estas son mis palabras, señor presidente. Habré de votar en contra sobre esta resolución.